Estamos de regreso, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a retroceder en el tiempo, pero cuando uno retrocede alude a un acontecimiento histórico y de hecho la sanción de la reforma constitucional de 1994 lo fue. 94. 94. Además, hay una dimensión absolutamente vigente y actual, porque es el texto constitucional que nos rige hasta el día de hoy. Mucho de lo que sucede al día de hoy está anclado en lo que sucedía hace 30 años, reitero. Hay una foto que quiero compartir con ustedes. Mirá. El gobierno suspende el plebiscito, Menem y Alfonsín acordaron la reforma con reelección. Esto sería, una foto de este calibre sería equivalente a ponerle Milei con Cristina Kirchner. O en su momento Macri con Cristina Kirchner. Me hace la cabeza de un lado para el otro, no quiere saber nada mi invitado, pero está Guillermo de Sanctis con nosotros, que fue uno de los convencionales constituyentes del 94. Bienvenido, Guillermo, por acompañarnos. Sí. Muchísimas gracias. Digo, para intentar encontrarle un equivalente, porque la foto, esa hoy vista a la distancia, bueno, sí, el Pacto de Olivos. No, bueno, pero en su momento fue una bomba, ¿no? Y fue el origen, ¿no? Sí, pero no fue el equivalente, con todo cariño que te tengo y respeto, el equivalente a la calidad de los personajes que se han nombrado. No habría equivalencia histórica. Ahí, porque fue toda una polémica esto del Pacto de Olivos. Sí. Habían partidos que habían hecho campaña no a la reforma, porque precisamente se habían puesto de acuerdo dos personas en un escritorio para reformar la Constitución, y eso objetaban mucho, y esto fue el tema, uno de los temas centrales que tomé en el primer discurso que hablé en el lugar 82, porque cada tema, el primer debate inaugural de la convención, para qué estábamos ahí, y votar el reglamento bajo el cual íbamos a funcionar, fue muy largo. Éramos 305 convencionales de todas las fuerzas políticas del país, claro, de derecha, izquierda. Estaba desde el general Bussi, gobernador de Tucumán, Aldo Rico, cara pintada que salió en la foto con Alfonsín, hasta la izquierda, los socialistas, el Frente Grande del Chacho Álvarez, así llamado, y bueno, las fuerzas pactistas. Y las dos personas que están en la foto no son poca cosa. Poné la foto, Julián, por favor. Guillermo, cuando vos ves esta foto, poné la foto, por favor, Julián. Cuando vos ves esta foto y este recorte de diario... Además, lo dejan sesgado a la reelección solamente. Claro. La reforma de 1994 fue muy progresista, lo es, con un sesgo muy fuerte sobre el hombre como centro. Eso es lo que dice, Guillermo, eso es lo que dice un programa de vida. Discúlpame, dicen, Guillermo, que Alfonsín le concede a Menem la reelección a cambio de una constitución con las figuras que había imaginado Alfonsín. Jefatura de gabinete, un Congreso más importante, con mayores atribuciones. Alfonsín, a ver, los dos personajes que están ahí, con todo respeto, no son comparables a ninguno de la actualidad y a Cristina Kirchner. Ahí estaban el presidente de la Unión Cívica Radical y expresidente de la Nación Argentina, con el actual presidente de la Nación Argentina y presidente del Partido Justicialista, los dos movimientos históricos que habían dominado
desde la creación de la Unión Cívica Radical a finales del siglo XIX y después del advenimiento del justicialismo, después de la década infame que tuvo desde el golpe que lo bajaron a Irigoyen del 30 hasta el 43, en que viene el golpe de los coroneles y ponen por primera vez al ejército argentino y a las Fuerzas Armadas, al ejército argentino, porque la Armada era otra cosa. Ponen las armas a favor del pueblo, digamos, ¿no? Y no para pegarle tiros al pueblo, Claro. ni palos, y tirarle pan duro para que comiera, que así era la década infame. Con el famoso fraude patriótico, le llamaron fraude patriótico, porque los morochos, los laburantes, no podían votar. Entonces, ¿en qué consistía el fraude patriótico? Y en decir, negro, ya votaste. Claro, sí. Firmaban la libreta, pero señor, si me han enseñado que tengo que entrar ahí, ya votaste, Afuera. que siga el siguiente. Ahora, Afuera Guillermo, me y decías no discutas que más. me hablabas del rol Y de Alfonsín y Menem. Y habían incluso gente adentro del cuarto oscuro, Sí, sí. matones. Controlando. Ahora, para no irnos de tema, me hablabas de Es que el rol de Menem y Alfonsín. este es el contexto histórico del advenimiento de la Unión Cívica Radical, que no era poca cosa, fue creada a fines del siglo XIX para oponerse un poco al régimen de Roca, que había traído progreso y qué sé yo a la Argentina, pero la Argentina era el granero del mundo. Sí. O sea, mandaba granos nomás. Sí, sí, Y sí. carne. País desigual. Pero no mandaba un tornillo, no se fabricaba nada acá. Y con una desigualdad total. Así nace la Unión Cívica Radical y ese señor que está ahí, Raúl Alfonsín, era presidente de ese movimiento histórico. Y después viene, como consecuencia del fraude, del hambre, de la postergación de masas mayoritarias de argentinos menesterosos. De ahí surge, hay una dialéctica histórica, hay tesis, antítesis y síntesis. Sí, sí. Surge el movimiento nacional y popular, que es el justicialismo. Y ahí estaba el presidente del Partido Justicialista, los dos presidentes, el que acababa de ser presidente, más el que estaba actualmente en el uso de la presidencia, al tiempo del pacto. Por lo tanto, eran los jefes de los dos movimientos históricos que entre sí, juntos, representaban el 90% de la voluntad del pueblo argentino. Entonces, el constitucionalismo argentino siempre ha sido hijo de pactos. Leamos el preámbulo que dice... Claro. En cumplimiento de pactos preexistentes. Pactos preexistentes. Sí. Y se va a decir, bueno, pero era de varios el pacto, no de dos, qué sé yo. Bueno. No. Sí. Eran tres caudillos, Estanislao López, Facundo Quiroga, Claro. Ramírez o Artigas al principio y qué sé yo, y pactaban un modelo federal, dándole andamiento a las provincias, frente al puerto y al centralismo porteño, etcétera, etcétera. Y también, y estaban los unitarios que tenían su modelo de país, que también eran roscas chicas, vamos a hablar en criollo. Claro. Acá estaban los dos más grandes líderes que estaban vigentes en el momento y que conducían los dos movimientos que sin ninguna duda reunían el 85-90% de la voluntad popular. Con todo respeto a los partidos provinciales y a los partidos, el socialismo que era argentino chico, los partidos conservadores también, en fin, y estaban los partidos provinciales. Estuvo muchos diciendo que no y muchos diciendo que sí, pero lo importante de esta Constitución
de esta convención, y lo voy a proclamar así, y no porque sea dueño de la verdad, ni me pongo arriba en un pedestal para hacer una proclama. Digo, en serio, chicos, fue la Constitución, porque fue virtualmente una Constitución casi nueva. Respetamos el primer título, Declaraciones, Derechos y Garantías. Sí. Eso no se tocó. Los derechos históricos consagrados por los convencionales, los padres de la Organización Nacional de 1853, no se tocó Declaraciones, Derechos y Garantías. Y muchas cláusulas de la parte orgánica, o sea, de las instituciones preexistentes, tampoco se tocaron. Todas las atribuciones del Congreso, la mayoría quedaron, se incorporaron nuevas y modernas. Se incorporaron, tuvo rango constitucional, el cupo femenino. Claro. Tuvo rango constitucional la justicia social. Claro. Tiene rango constitucional la defensa irrestricta a los sectores vulnerables. Esto es, quizás suene a una discriminación, ancianidad, ancianos, discapacitados, niños y mujeres. Se ha avanzado mucho en estos 30 años en orden a la paridad de géneros, pero tenía todo eso. Pusimos los pactos internacionales de derechos humanos, 12 pactos en el artículo 75, inciso 22, que se enunciaban con nombre y apellido, con nombre, San José de Costa Rica, esto es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos también, el Pacto de Derechos Civiles, Sociales y Políticos, y bueno, sería tedioso sí, claro. El Tratado sobre los Derechos del Niño, que Argentina hace una reservas se llama la que hacen los países que le agregan lo que su modo de vida indica. La Reserva Argentina, al Pacto de los Derechos del Niño, por ejemplo, decía, se entiende por niño toda persona desde la concepción del seno materno, claro, hasta la muerte, hasta los 18 años, perdón. Estamos en el... Guillermo, entonces, a fue tu juicio, muy progresista. A tu juicio, ¿eso fue lo más importante de la reforma constitucional del 94, digamos, el reconocimiento de derechos? Se agregaron nuevos derechos, no se tocaron derechos, declaraciones de derechos y garantías que nos han enseñado en la escuela, sí, que es la primera parte, porque son justos y están muy bien. Sí. El derecho al trabajo, el derecho a circular, todo lo que era producto del constitucionalismo de la época, que era la primera ola de derechos, que eran los derechos individuales, claro, los derechos del hombre, sí, que sí, venían, y del ciudadano, que venían de la Revolución Francesa. A la libertad, a la propiedad privada. Luego se agregó el constitucionalismo social, que aquí está puesto superlativamente, esto es el derecho al trabajo, los derechos de los trabajadores y también de las patronales, el reparto más equitativo de la renta. Ahora, que esté ocurriendo en la práctica, vos me vas a decir, claro, mirá el país que tenemos. Y yo veo el 19 bis, ¿viste? Y te dan ganas de llorar. Cuando se habla del derecho a la vivienda como un derecho de rango constitucional... Perdón, no existe el 19 bis. Existe el 19. El 19. Que se le llama cláusula para el progreso. Y va de la mano del 18. En donde están consagrados constitucional, el derecho a la vivienda. Son derechos humanos elementales. Sí, pero bueno... Derecho a trabajar, la igualdad de géneros, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Me confundí, el 14 bis, el que quería decir. No, el 14 bis... sí. El 14 bis fue
una breve reforma que se hizo en 1957, donde estaban conduciendo el país los personajes de la revolución llamada Revolución Libertadora, y convoca esta convención con el peronismo proscripto, con el justicialismo proscripto. O sea que votó la mitad del país y ganó el voto en blanco ahí. Y ahí está. Sin embargo, Y ahí está. Sin embargo, se reunieron las dos uniones cívicas radicales, las dos uniones cívicas radicales que habían. La de Balbín, que era la Unión Cívica Radical tradicional, y para diferenciarse se habían distanciado con Frondizi, que creó la Unión Cívica Radical Intransigente. Se constituyeron con partidos socialistas, con partidos conservadores, en fin, y duró muy poco, porque se consagró solamente, era una convención constituyente para hacer una reforma integral. No te olvides que en tiempos de los gobiernos de Perón había salido la Constitución de 1949. Sí, que algunos todavía reivindican, ¿no? Es que era muy completa. Y vinieron los militares de la Revolución Libertadora y por un decreto la dejaron sin efecto a una constitución y llamaron a una convención, que es la del 57, que solamente logró consagrar un solo artículo, el 14 bis, y de urgencia. ¿Sabes por qué? Porque se pelearon los bloques radicales, claro, y la Unión Cívica Radical Intransigente se retiró. Por eso digo que la reforma de 1994, que era lo que iba a decir, que lo declaro y lo proclamo así, sin ninguna duda, es la reforma, la Constitución que ha contado y cuenta con el mayor consenso de la historia argentina, incluida la de 1853, que es la histórica, los padres fundadores, sí, claro, y la que amamos porque fue la que hizo la Organización Nacional. Claro. Pero para vos esta, la del 94, es la que contó con el mayor consenso, el mayor nivel de consenso. Es que estuvo toda la clase política. Claro. En 1853, en un momento, fíjate vos, no fue todo muy pacífico. Se retira la provincia de Buenos Aires, claro, de la Confederación Argentina. Eran 13 provincias las que existían, y se retira Buenos Aires en el medio de la convención porque no quería repartir las rentas del puerto. Ya empezaba el problemita de la coparticipación federal. Por eso, de la cuna nomás, la cuna. Claro, de los albores. Mira, quiero, Guillermo... Y después todas las otras reformas que te he dicho. Sí. La del 49 de Perón fue dejada sin efecto por la antípoda que vino y se instaló en el gobierno, sí, por un decreto. La del 57 solo logró consagrar un artículo que hace al constitucionalismo social, que son los derechos de los trabajadores, qué sé yo, que es el 14 bis. El 14 bis. Y se disolvió esa convención constituyente, sí, del 57 porque se quedó sin quórum. Entonces, no te quepa duda, mirá, estaba todo el espectro político, todo. Bueno, a propósito de esto, tengo acá el listado, y me gustaría compartirlo con ustedes, de los sanjuaninos que fueron electos por el voto popular, entre ellos Guillermo de Sanctis, para trabajar en esta convención constituyente. Esto tenía un sistema electoral parecido al de los diputados nacionales, ¿no? Por sistema, sí, proporcional. Tenemos... era el doble, los convencionales. Sí. Déjame leer la lista y me explicas la metodología. Éramos el doble de los legisladores que manda cada provincia. Bueno, déjame leer la lista y ahí me contás cómo era la metodología y cómo fue la convivencia también. Sí, claro. Tenés a Antonio Achem, esto por orden alfabético, ¿no? Achem Antonio, por Cruzada Renovadora. Cruzada Renovadora. Abelín de Ginestar, Nancy Barbarita, por Cruzada Renovadora.
Bravo Leopoldo, don Leopoldo Bravo, padre, ¿no? Partido bloquista. Guillermo Horacio de Sanctis por el Frente de la Esperanza. Jorge Alejandro del Bono por el Frente de la Esperanza, empresario. Yo no lo tenía acá, Guillermo me orientó un poquito. Tulio del Bono, por el Partido Justicialista, el ex rector de la Universidad Nacional. Jorge Alberto Escobar, Frente de la Esperanza, ex gobernador también. Y Luis II Varese por Cruzada Renovadora. Acá, haciendo una lectura rapidita, fue Frente de la Esperanza y Cruzada Renovadora, ¿no? Los que estuvieron palo a palo, ¿no? Exactamente, porque el Frente de la Esperanza fue un desprendimiento provisorio, Sí. táctico, digamos así, Sí. a raíz del cisma que se produjo entre Rojas y Escobar. Entonces, con Escobar nos fuimos un conjunto de dirigentes y conformamos el llamado Frente de la Esperanza, que lo emulamos y le copiamos a Palito Ortega, que así se llamó en Tucumán. Ajá, Y era el justicialismo en Tucumán, bajo ese nombre. claro. Pero acá fue un Entonces, desprendimiento. Allá en Tucumán era una sola cosa. por eso Del Bono, Tulio, está ahí como el único convencional que puso el PJ orgánico, que lo representaba Juan Carlos Rojas, que se instituyó, Sí. era don José Amadeo Contegrán, ese prócer que teníamos, presidente del partido, y Juan Carlos lo intimó por telegrama. Bueno, ahí cada historia, y se puso de presidente del PJ. El PJ orgánico, que lo tenía de gobernador, y estaba gobernando y intentaba hacer obras y todo eso, sacó un solo convencional. El Frente de la Esperanza, que era el PJ inorgánico, Sí. Sí. un desprendimiento, porque no podíamos ir juntos, había un cisma ahí, Sí. una división, sacó 3 convencionales. Y después vino, que sacó una importante cantidad de votos, el no. ¿Quién representaba el no? Y la consigna era así no. Fue famosa y caló muy hondo en la población. El no a la reforma y así no. Así como el pacto de 2 personas, pegaron mucho con eso, el llamado núcleo de coincidencias básicas, ya no vamos a meter en cuestiones técnicas. No, es que pactaron Claro. Alfonsín y Menem un paquete de medidas que eran irrenunciables Claro. y que había que poner. Le ponen el sesgo en ese titular de la reelección. Entonces ha quedado para ciertos sectores de la política, de la prensa fundamentalmente, no es porque tenga la culpa, no le estoy echando la culpa a la prensa. La prensa vende el titular más importante, que es lo que consagró, y la reelección presidencial. Entonces esa la puso el Turco Menem. Sí, Guillermo, reconozcamos que fue un cambio sustancial, ¿no? Bueno, pero necesario. No lo discuto. Lo que En digo Estados- es en que, Estados que Unidos- la valoración en de la Estados información Unidos- era En Estados muy Unidos, valioso. y nuestra Constitución, el modelo inspirado en la norteamericana, Sí. contempla la reelección por un periodo más. Sí, no. Eso sí, los presidentes que ocuparon los que fueron presidentes en Estados Unidos no pueden volver a presentarse nunca más a una elección presidencial. Pero no era nada sobrenatural, lo que pasa es que le atribuían, era la figura de Menem, entonces como Claro. el todopoderoso, el Claro. egocéntrico, Claro. qué sé yo. Una figura muy potente. Y Alfonsín, bueno, Y era una figura muy potente con muchos votos de los argentinos, digamos, Sí. ¿no? Superó el 50%, no claro. hubo balotaje en ninguna de las 2 elecciones. Fiscal y de la defensa, como entidad extrapoder, esto es, independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera.
Vos sabés que el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa Pública, hay una señora defensora nacional, Estela Maris Martínez se llama, que son extrapoderes, tanto Claro. el ente acusador como el defensor no dependen ni están en la órbita del Poder Judicial, De la Corte, como claro. por ejemplo en la Constitución sanjuanina, Claro. sino que tienen independencia y autarquía financiera, o sea, manejan sus propios fondos. Pusimos el defensor del pueblo, el ombudsman. Se estableció el jefe de gabinete, que se trató de emular a un modelo parecido al de primer ministro, pero la Argentina es presidencialista. Tiene un presidencialismo muy potente y una de las banderas era la atenuación del presidencialismo en la Argentina a través del jefe de gabinete, a través del tercer senador. El tercer senador sí fue un pedido expreso de Alfonsín. Que el tercer senador, antes cada provincia tenía en un pie de igualdad. Sabido es que el Senado, todas las provincias tienen el mismo número de senadores. Sí, señor. No importa el número de población. Sí, señor. Buenos Aires, provincia, tiene el mismo número que Formosa o que San Juan. En diputados, en cambio, rige el sistema DON, es decir, por proporción, primero por proporción de población y después el reparto por el sistema DON proporcional a los votos que se sacó. Cada fuerza política pone su representante y hay algunos que no alcanzan a poner ninguno. Entonces hay muchos diputados de acuerdo a la población. Buenos Aires tiene 40 diputados nacionales. Sí, contra 6 de San Juan. Exactamente. Sí. Bueno, pero en senadores habían 2. Y los ponía la legislatura. Y era voto indirecto, efectivamente, lo nombraban las legislaturas. Los elegía la legislatura. Yo asistí, yo era diputado provincial y asistí a la elección de Eduardo Posleman, senador, por el senador Loza, creo. Había un senador Loza. Sí, por Cruzada Renovadora fue Loza. Que no sé si... Y está la polémica sesión de la noche de los senadores, ¿no? Eso fue más adelante, tema. en donde Don Leopoldo y don Alfredo. en donde don Leopoldo y don Alfredo se ponen de acuerdo para... Eran senadores los dos, pero salieron reelegidos en esa noche, que fue escandalosa. 5 años antes, o de que vencieron 4 años antes que venciera el mandato de uno, y como casi 6 el otro. Entonces, antes de que vencieran los mandatos... Pero bueno, este fue lo que rompió la reforma del 94, ¿no? La reforma del 94 llevó a los senadores al voto popular, directo. Exactamente. El voto indirecto por los cuerpos legislativos provinciales se acaba y se instituye el voto popular de la población de cada pueblo, de cada provincia. Algunos lo critican, pero los senadores son todos del mismo número, porque te dice que te pueden imponer la voluntad los distritos grandes, pero si son 3 senadores. ¿Y por qué son 3 senadores si eran 2? Porque Alfonsín esa fue una cláusula Alfonsín neta. Sí. Porque el senador de la minoría el tercer senador era por la minoría. Entonces, claro, la mayoría, el primer partido de cada provincia que ganaba, se llevaba 2 senadores. Y el tercer senador era por la primera minoría, por la siguiente, el siguiente partido que seguía en el orden de votos. Y lo pide Alfonsín porque la realidad indicaba que la mayoría de los senadores eran justicialistas. claro. Entonces fue un pedido de Alfonsín como para decir, muchachos, pongamos radicales también. Claro, claro. Y matizar los parlamentos, que en Y definitiva... matizar. Y no lo critico, pero
poner nuevos derechos. Respetamos la parte dogmática, es decir, declaración de derechos y garantías no se tocó, pero a partir que terminaba en el artículo 35, a partir del 36, que es la llamada cláusula ética, yo estuve en esa comisión de los nuevos derechos y garantías y derechos políticos. Se llamó Comisión de Participación Democrática y también estuve en la comisión redactora, que era la final. La final, sí. La que recibía todos los despachos después de los debates de la convención y le daba la última técnica y la última redacción. Éramos 25 miembros de la convención y tuve el honor de estar en la redactora. Se consagraron nuevos derechos. Esta era una cláusula ética, se la llamó. La concibió Antonio Cafiero, que era presidente de la comisión esa, que se llamaba Comisión de Participación Democrática. Como un parlamento cualquiera, sí, habían comisiones temáticas. Por supuesto, sí, sí. Estaba la que consagró los tratados. Sí. En fin. Bueno, tenemos... Se consagraron nuevos derechos. Mira, se le dio rango constitucional a los partidos políticos, que se los declara instituciones fundamentales para la vida democrática. Se consagra, se le da rango constitucional al sufragio universal, secreto y obligatorio. O sea que para ser voluntario tenemos que reformar la Constitución. Se consagraron derechos de tercera generación, llamados así, porque son los derechos. Primero fueron los derechos individuales del hombre, después el constitucionalismo social, derechos del trabajo, y después está los derechos de la sociedad, derecho a un ambiente sano. Claro. Hay un artículo de medio ambiente, está los derechos al consumidor. También están consagrados en este texto constitucional. En la Constitución. Tengo que ir cerrando. El habeas corpus, sí, ya lo sé. Es muy... Es vasto, es extenso, es profundo y ha sido una bisagra, esta Constitución del 94. Como decíamos, puede ser un viaje al pasado y no. En realidad, una manera de comprender mejor nuestro presente, porque hoy los argentinos, las argentinas, estamos bajo el imperio de esta Constitución Nacional. Sí, lamentablemente la Constitución no es un catálogo mágico como las tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Los 10 mandamientos. Hay una Constitución y después los que la aplican son los hombres, son las instituciones políticas. Entonces la Constitución no tiene la culpa de lo que nos está pasando a los argentinos, ni que haya gente muriéndose de hambre, porque la Constitución garantiza la alimentación a todos los seres humanos de esta patria. Los fondos equitativos que garanticen un desarrollo armónico de las provincias argentinas, esa cláusula se puso en el 94 y también se consagró con rango constitucional la coparticipación federal. Sí, otro tema es. La cláusula transitoria que no... Los derechos están. Sí. Y hablando de cláusulas transitorias, Argentina en la primera cláusula transitoria, se la llama transitoria porque son cláusulas que tienen vigencia hasta que dure la situación que le da lugar. Sí. Como está ocupada por los ingleses, las Malvinas, se consagró la soberanía irrestricta e innegociable del pueblo de la Argentina a los territorios de Malvinas y las islas insulares, las ínsulas, las islas del Atlántico Sur, y la voluntad innegociable del pueblo argentino a recuperar por las normas del derecho internacional la posesión de los territorios nacionales de las Islas Malvinas. Y se consagró los derechos de los pueblos indígenas. Sí, aunque... No en una transitoria, sino
en el texto original. Bueno, Guillermo, tengo que cerrar. Es un tema inagotable, valoro y valoramos muchísimo. Los tu derechos testimonio. están. Sí. El tema es las políticas, las plataformas, las organizaciones partidarias, Sí. las pujas salvajes que hay Sí. en la política argentina y las ideologías, pero los 10 mandamientos están, Está. hay que cumplirlos. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo tiene de por Sanctis qué. pasó por acá, por Banda Ancha. Hemos recorrido un poquito de aquello que fue y que ocurría hace exactamente 30 años. El próximo jueves se van a cumplir 30 años desde la Voy a estar, sanción de la nueva Constitución, la que tenemos en vigencia, la de 1994. Hacemos una pausa, ya volvemos.